Para la realización del reto, primero se llevó a cabo una serie de pasos para la calibración del termistor NTC. Eh, Conforme aumentaba la temperatura en el bloque, vimos que la resistencia que presentaba en el termistor disminuía. Así que, bueno, para lograr esto, mediante una fuente de poder se le proporcionaba un voltaje entre 4 y 0 volts al termistor, lo que ocasionó que se empezara a calentar conforme pasaba el tiempo. Se esperó a que la temperatura del dispositivo se regulara y se tomaron las medidas con el multímetro. Para esto se utilizó un bloque calentador hot end extrusor MK8. Llevando a cabo las mediciones, se obtuvieron los siguientes datos de temperatura, así como de resistencia, el cual es una señal análoga. Esto se obtuvo por medio de la variación del voltaje suministrado por la fuente de poder. Bueno, a continuación se muestra el Excel con las variables y los valores que se obtuvieron mediante los cálculos a través de distintas ecuaciones, en donde la temperatura es la variable independiente, la resistencia se obtuvo del termistor, el voltaje correcto fue despreciable, la entrada mínima es el valor más bajo del voltaje y la entrada máxima es el valor más alto. La salida mínima es el valor más bajo de la temperatura y la máxima es el más alto. Por ejemplo, para las resistencias tenemos la siguiente fórmula, en donde el valor inicial multiplicado por la función exponencial que devuelve la constante elevada a la potencia, que es de menos 0.06 por el valor de la temperatura. Esta fórmula nos permitió conocer el voltaje a partir de la resistencia que nos da el termistor y las dos resistencias R1 y R2 que establecimos. Así fue como realizamos la tabla con todos los datos que recabamos de la temperatura y resistencia para encontrar el voltaje. Para el voltaje aplicamos la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es el valor obtenido de la resistencia multiplicada por la resistencia. 1 por el valor de la resistencia más la resistencia 1 entre la resistencia 2 por el voltaje de entrada, que es de 1.0909. Ahora, para obtener la temperatura final, esta temperatura, esta fórmula nos la proporcionó el profesor, la cual se utiliza normalmente en los programas para obtener la temperatura una vez que se conoce el voltaje y dos puntos, los cuales son la salida mínima y la máxima en unidad de temperatura, y la entrada mínima y máxima en unidad de voltaje. De igual forma, esta fórmula es la que el controlador STM32 utiliza en la programación que realizamos para transformar el voltaje que recibe como señal análoga en una señal digital de temperatura. Esto nos permitió obtener el error, el cual se calculó por el valor absoluto de la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. El voltaje negativo se obtuvo por medio de la diferencia entre el voltaje calculado menos el primer valor de voltaje para indicar que ese es nuestro punto de origen, y el voltaje positivo se obtuvo haciendo la multiplicación del voltaje negativo por la ganancia. Luego tenemos nuestra gráfica, la cual muestra la temperatura en función del voltaje. Como podemos observar, es una gráfica casi lineal, es decir, que el voltaje está linealizado. Esas ligeras curvas representan la variación que produce algo de ruido por factores físicos en la implementación. Finalmente, al comparar las diferencias entre la temperatura obtenida en nuestro modelo matemático con la temperatura sensada, con el termómetro digital físico, la diferencia nos da un margen de error que en promedio no supera los más o menos 3 grados centígrados, lo cual era lo esperado. Y bueno, procedimos a realizar la simulación o el diseño de nuestros circuitos. Para ello utilizamos dos voltage followers que actúan como divisores de voltaje. También utilizamos un linealizador que básicamente para ello nos basamos en un artículo que encontramos acerca de los termistores NTC y vimos que la mejor forma de linealizarlo era a través de una resistencia en paralelo como parte de la retroalimentación. Bueno, después de linealizarlo vimos que había un problema en donde daba un valor negativo y muy pequeño de salida. Entonces lo que hicimos fue convertir el voltaje negativo de menos 13 milivolts a un voltaje y otro voltaje de menos 685.71 milivolts en positivo. Para ello utilizamos un restador. Lo que hacía básicamente era introducir otra fuente de voltaje. El circuito operacional restaba las señales de entrada y posteriormente las amplificaba. Bueno, el resultado de esta diferencia de señales aplicadas en la entrada, obtuvimos nuestro voltaje positivo. Después implementamos un amplificador de voltaje común, que básicamente su función es aumentar la cantidad de energía que lleva a través del circuito. Para obtener pues el resultado deseado, cambiando los 585 milivolts a 342 volts. Después implementamos un filtro pasabajo, que se lo vimos en la clase de electrónica, que básicamente lo que hace es eliminar el ruido, eliminando las frecuencias altas. Después realizamos el prototipo en la protoboard, realizamos las conexiones correspondientes y con ayuda del multímetro y las simulaciones de Multisim y Excel, hicimos las pruebas para el desarrollo de nuestro circuito y notamos que habíamos seleccionado un valor demasiado bajo para las resistencias. Esto ocasionó que se quemaran 3 op-amps debido al exceso de corriente. Para ello modificamos las resistencias y desarrollamos un buffer que le permitiera otorgar el voltaje faltante como parte de un impulso al op-amp restador, ya que no podíamos utilizar dos fuentes de voltaje. Así obtuvimos los 3.3 volts deseados con un rango de error de más o menos 1 grado.
Finalmente realizamos la programación y configuración del microcontrolador STM32 para que pudiera leer los datos que se le proporcionaban mediante el voltaje y que a su vez, mediante la lectura de los puertos análogos, los proyectara en un monitor serial. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.